Shalom, hermanos, en esta hora les bendigo y les saludo con todo el aprecio. Estamos iniciando un estudio más de las Parashat del libro de Devarim, Deuteronomio, del cual pues agradezco al Eterno que nos permita tomar este espacio, este tiempo. La congregación Nehemías 8:8 a través de diferentes expositores han estado compartiendo la palabra del Eterno a través de este medio electrónico como es la plataforma de YouTube. Y hoy pues bueno, haremos un alto en el estudio de la Parashat Shoftim, que significa jueces. Y bueno, pues esta parte o esta porción nos abarca a partir del capítulo 16, versículo 18 al capítulo 21, 9. Pues sin más, vamos a orar para iniciar el estudio de esta hora. Bendito Señor y buen Padre Celestial, le alabo y le bendigo en esta noche, Señor, que nos permite y nos concede el favor de detenernos después de las jornadas de la semana, de las actividades que hemos venido realizando, y con ello, Padre Eterno, el descanso de Shabbat. Permítanos, Señor Eterno, estudiar esta porción de las Escrituras, reflexionarlas, hacer una introspección en nuestras vidas para ver de qué forma esta enseñanza nos puede ayudar a conocerle más a usted y a su Hijo Yeshua. Que vivamos conforme a sus escrituras y conforme a sus escritos que usted nos ha compartido en este día. Permite que a través de esta enseñanza las familias que se vayan conectando o posteriormente vean este estudio, Padre Eterno, pues que sea de bendición para sus familias. Agradeciendo, Señor, el cuidado y la atención que tiene para todos durante la semana que ha terminado. Y ahora nos ponemos delante de usted, Señor, dispuestos a escuchar su palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, decíamos que esta porción de Shoftim abarca a partir del capítulo 16, verso 18 al capítulo 21:09. Y si usted se va conectando, yo le invito a que vaya a esta sección de las escrituras en el libro de Devarim. Y con esto iniciamos el estudio de esta semana, en el cual las enseñanzas son muchas, son abundantes, tienen mucho material de estudio, son varias leyes que hay que estar ahí atendiendo. Y en este espacio no podremos abordar toda la porción, pero tomaremos un espacio para considerar estas palabras, estas instrucciones. Y hoy iniciamos con esta porción de Shoftim y tiene que ver con el significado es una palabra en hebrea que significa jueces o magistrados. Estos personajes públicos que se encargan de trabajar en el tema legislativo, en el tema legal, precisamente su función es crear orden y poner orden regular. En otras palabras, significa legislar o gobernar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y por eso es importante que cada uno de nosotros consideremos esta sección, ya que a partir de este estudio nos va a dar pauta a poder considerar los tiempos cuando venga nuestro Señor Yeshua. En Apocalipsis 2:26 nos dice: y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y lo regirá con vara de hierro. Esta porción nos recuerda que el Señor siempre va a estar ahí al pendiente de nuestras vidas, considerando cómo estamos percibiendo las instrucciones que Él nos da. Otra versión que también nos pudiera ayudar a entender un poquito más esta lectura dice: la Dios habla hoy. Así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, hablando en el Señor Yeshua, y gobernarán a las naciones con cetro de hierro, y los harán pedazos como ollas de barro, y le darán también las estrellas de la mañana. La Nueva Traducción Viviente nos dice: gobernarán las naciones con vara de hierro, y le harán pedazos como si fueran ollas de barro. Esto nos da a entender, bueno, ¿qué es un cetro? Bueno, es como una especie de palo, como una especie de vara, bastón, que utilizaban los reyes, los gobernantes, los jueces,
con el propósito de mostrar autoridad en los momentos en que ejercen esta función como gobernantes o como legisladores. Recordemos a la reina Esther, que cuando se presentó, si no estaba el cetro o la vara del rey apuntando hacia Esther, no podía ver al rey, no podía comunicarse, pero cuando el rey apuntaba con su vara, pues entonces daba oportunidad a poder tener esta comunicación. Pero hoy viendo esta porción de Shoftim, jueces o magistrados, Moisés hace el recordatorio de los mandamientos, reconociendo con el nombramiento de jueces y oficiales quiénes están llevando la autoridad de parte del Eterno, quiénes son los encargados de ubicar esta tarea, y vamos a ver cuál es la importancia. Y como les decía hace un momento, esto también nos va a llevar a una pausa, ahorita lo leeremos en una cita bíblica, que tendremos también nosotros el cetro para poder ejercer el juicio sobre las naciones, pero para esto, poder ejercer juicio, tenemos que aprender, tenemos que revisar, tendremos que estudiar las leyes del Eterno para poder ejercer juicio. Una persona en función de una tarea determinada, si no conoce su trabajo, su función, pues difícilmente lo va a llevar correctamente, va a tener algunas deficiencias por falta de entendimiento. Mas, sin embargo, el Señor ha dejado en nosotros el escrito, la instrucción de la Torá, que a nosotros nos ayuda, nos permite a entender cuál es la voluntad del Señor y cómo es que quiere que vivamos. Entonces la palabra Shoftim o jueces tiene que ver con justicia, con justas, derecho, equidad y prosperidad. Esta palabra Shoftim tiene que ver con estos aspectos. Entonces, en la porción que hoy nos toca leer, revisar, estudiar, nos lleva precisamente a considerar una parte de las escrituras que está en el libro de los Corintios, capítulo 6, del 2 al 4, en la traducción del lenguaje actual dice: porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menores de menos importancia. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. Entonces, a nosotros poder tener esta enseñanza de ser jueces, de conocer los designios de Dios, podemos juzgar al mundo, pero tenemos que tener cuidado. No es nada más de decir los juzgo y los juzgo. Es muy fácil juzgar, pero tenemos que tener fundamentos legales, fundamentos de la Torá que nos permitan instruir y poder corregir las circunstancias. Cuando hablamos de Torá, les recuerdo que estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés, pero más que verlo como ley, lo podemos ver como, lo deberíamos de ver como una instrucción. Esa es la correcta interpretación. Instrucción o educación. En esta porción vamos a ver la administración de la justicia. Ya inicié un poquito al respecto, pero así a grandes rasgos podemos ver la administración de la justicia. Se puede ver también en esta porción instrucciones sobre los reyes. Acordémonos que a los reyes no es algo que Dios tenía en su plan, pero Él sabía que el pueblo iba a pedir rey en su momento. Entonces, por eso le dice el Eterno a Abraham: y saldrán de ti reyes y sacerdotes. Entonces, esa parte, previendo al Señor, ya desde aquí Él está dando leyes. Es por eso que tendrían ciertas funciones los reyes, y una de ellas es aprender las leyes para hacer un justo juicio. Acordémonos de Salomón, el juicio que hizo con aquella mujer, o aquellas mujeres que estaban pidiendo la custodia de un hijo. Bueno, sabemos qué es lo que pasó al respecto. Y otra parte que nos habla esta porción es la estricta prohibición de costumbres paganas, circunstancias que a Dios le desagradan, que a Dios no quiere que practiquemos, como la
los espíritus o invocar a los espíritus, la brujería, la hechicería, la sortería o suertes, la astrología, entre otras cosas que a Dios no le agrada. Porque quien debemos de consultar y a quien debemos de buscar es al Eterno. Esta porción nos lleva un poquito a entender sobre ese aspecto. Nos habla también sobre las ciudades de refugio, aquellas ciudades donde las personas por alguna razón cometieron o mataron a alguna persona y no fue de manera premeditada o pensada o que tuviera algo contra la persona que mató, sino fue un accidente. Bueno, pues había estas ciudades para poder juzgar posteriormente el caso. Entre tanto, en estas ciudades las personas que habían matado a alguna persona pues se podían refugiar. Entre tanto, los sacerdotes juzgaban al respecto. También nos va a hablar de la ley de los límites y de los testigos. Tenemos que estar confiando en el Señor de acuerdo a su palabra. La importancia de leerla es de que nosotros, al conocer la ley del Eterno, sabremos que cuando estamos siendo testigos de una situación, pues tenemos que hacerlo justa y correctamente, con los cuidados de decir verdad. Y esto nos lleva también al tema que iniciamos, al tema del juicio. Entonces, si una persona no obraba justamente, si era una persona que estaba obrando incorrectamente, pues esa persona que estaba siendo como un testigo, a ella le podía llegar el castigo que la persona infractora cometió, pues por lo tanto podía revertirse la situación. Entonces, esto nos va a llevar para echar esta parte. Otra consideración que hay que también tener en cuenta es consideraciones para la guerra. Cuando cuando el pueblo estaba en guerra, el pueblo de Israel, y si había algunas circunstancias que no convenía salir a la guerra de una persona o varias personas, alguien que por ejemplo construyó una casa y todavía no la habitaba, pues primero le decía, no, pues primero disfrútala y luego puedes participar de la guerra. Alguien que plantaba un viñedo y que tampoco había disfrutado de aquel viñedo, pues a ver, regrésate, primero disfruta de esa bendición y posteriormente acompáñanos a la guerra. Alguien que, por ejemplo, se acaba de casar, pero no ha tenido esa cercanía con su ahora esposa, pues el Señor lo traía de regreso a su casa para que estuviera con su esposa. Estos son aspectos con respecto a la guerra. Bueno, otro aspecto, cómo hacer cuando en un cierto lugar, nos va a hablar aquí la parasha de que si encontraba una persona muerta y no sabían quién había cometido esa muerte, pues tendrían que buscar cuál era la ciudad más cercana y cumplir con ciertos rituales para que aquella ciudad no fuera considerada como pecadora. Es interesante toda esta parte, el buscar al Señor desde esta parte. Vamos a considerar entonces la administración de la justicia y la idolatría. Ya iniciamos hace un momento al respecto. Shoftim entonces tiene que ver con este inicio de el conocer el justo juicio del Señor. Y para esto, pues, Moisés nombra, dice a partir del capítulo 16, verso 18, de ahí vamos a leer una porción para irnos adentrando en este aspecto. Dice en el capítulo 16, verso 18, hablando de la administración de la justicia, y posteriormente vamos a ver otros temas en esta misma porción. Dice, nombrarás para ti jueces, Shoftim, y oficiales, Sotrim. Esa es la palabra correspondiente a oficiales. En todas las ciudades que Hashem, tu Dios, te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Ese nombramiento no era cualquier persona. Esos nombramientos se les daban a personas que tuvieran ciertas características para poder juzgar con el pueblo, y una de ellas principalmente tenía que saber de las leyes del Eterno, de las leyes de la Torah, para poder hacer juicio con las personas sobre obras, sobre asuntos, aspectos de la comunidad
palabras que pudieran haber surgido, cualquier circunstancia que se presentara que se requería hacer un juicio para esas personas. Bueno, estas personas estaban encargadas de hacer juicio a las personas y los oficiales eran los que ejecutaban la orden. Tenemos en nuestro país, aquí en México, una parte que es el poder. El país está dividido en tres poderes: el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Entonces el judicial, donde están los jueces, cuando emiten una función, tienen un cuerpo de policías que se encarguen del cumplimiento de la ley. Esto hace que las cosas sean más llevaderas. Entonces, para que haya un juez en funciones, tiene que haber oficiales que ejecuten, o más bien también pudiéramos decir, un oficial no puede ejecutar funciones si es que no está establecido por un juez cuál es el seguimiento que se debe dar. Entonces la policía no funciona bien si no tiene jueces, si no tiene quien juzgue a las tareas que deben de realizar. Por lo tanto, es la importancia que nos dice que nombrar jueces y nombrar oficiales en el verso 18 del capítulo 16 para poder poner orden y control sobre las circunstancias que se presentan. Dice el verso 19, seguimos leyendo en el capítulo 16, no torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras justas. La palabra de aquí de justicia o justo es mishpatim. Esto lo veíamos hace unos días acerca de estatutos y decretos. Cuando decíamos que un estatuto es un fuquín y un decreto era un mishpatim, que es un mishpatim, lo volvemos a recordar, que son mandamientos fáciles de entender, y uno de ellos es que el crear jueces, pues es de entenderse que son personas que están juzgando, que están interviniendo, que están administrando la justicia, y por lo tanto estas personas era fácil de identificar. Y aquí nos habla que no torcer el juicio. En el libro de Proverbios 17:23 nos dice: el camino del hombre que recibe soborno en su seno no prosperará, y el perverso pervierte el camino de justicia. Qué importancia es que nosotros, o bueno, que aún que no teniendo el título de jueces, pero que sí juzguemos sin cargarnos a un lado o a nosotros, ser imparciales, ser justos. Eso es lo que la palabra justicia, ser justos, ser equitativos. Me voy un poquito al libro de la Haftará, en Romanos 2:20, dice: tienes en la Torá la expresión misma del conocimiento de la ley, de la verdad, perdón. Tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad. Es la ley la que nos va a regir, la que nos va a guiar hacia las formas de ejecutar y la forma de cómo proceder ante algunas circunstancias. Ahí mismo en Romanos 7:7 dice: no diremos entonces, ¿es pecado la Torá? De ningún modo. Al contrario, yo no había llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, de la instrucción, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torá no hubiera dicho: no codiciarás. Aquí está poniéndonos un ejemplo Pablo acerca de las instrucciones, y como vemos, Pablo está tomando de la ley que Dios le dio a Moisés parte como ejemplo de que las escrituras nos llevan a eso precisamente, a considerar las cosas con la instrucción que Dios nos da con la palabra. Ahí mismo en el capítulo 7, verso 12 dice una parte: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Qué importante es ver que la ley nos da la tranquilidad que va cuando se practica correctamente de acuerdo a la ley del Eterno. Pues hay justicia, hay bondad y por consecuencia hay paz y tranquilidad acerca de lo que diariamente se vive. El maestro dijo en Mateo 23:23: los más importantes de la ley, de la instrucción, la justicia, la misericordia
y la fidelidad. Por lo tanto, aquí está hablando de tres aspectos importantes en el actuar diario de la persona: justicia, misericordia y fidelidad a la palabra del Señor. En la Torah está expresada la justicia del Eterno, que es la base de un veredicto correcto. No se puede torcer la Torah ni para juzgar ni para legislar. Tiene que ser dedicada para armonizar en el pueblo lo que se debe de hacer en el día a día. Siguiendo ahí con el tema de Romanos 3:21, dice: pero ahora, aparte de la Torah, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifiesta, atestiguada por la ley y los profetas. Primero, aquí vamos a ver dos aspectos que a veces pueden causar confusión. Dice que la Torah o la instrucción es la manifestación de la justicia del Eterno. Y no es nada más la Torah la única que tenemos. Ahorita vemos otro aspecto, pero dice primero a los Corintios 1:30: mas por obras suyas estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual hizo por nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y aquí vemos otro aspecto importante: por obras suyas estáis vosotros en el Mesías. Otro aspecto bien importante que Romanos 3:21 nos va a llevar, que no nada más es la ley escrita la que va a hacer el cumplimiento de la voluntad del Eterno, el cumplimiento de la justicia del Padre. Vamos a ver también que en el Mesías es el cumplimiento de la ley, es el que nos da la correcta interpretación. Y de hecho, estas dos partes, una la ley escrita y otra el testimonio del Mesías, lo podemos encontrar en Apocalipsis 1:1 y 2. Dice: la revelación de Yeshua que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las dio a conocer, enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. Primero, la ley del Señor y luego el testimonio del Mesías. Hasta aquí, como vemos, la ley se nos ha presentado a través de la ley escrita, de la ley de Moisés, como lo conocemos, la instrucción que Dios nos da, pero también con la venida de nuestro Señor Yeshua, cuando estuvo aquí hace casi 2000 años, Él también hizo muestra de que la ley tenía validez hasta el día de hoy. Por eso dice el verso 20 que de la justicia buscaréis, para que vivas y poseas la tierra que Hashem tu Dios te da. Es por medio de la justicia. Hay que perseguir la justicia, hay que perseguir las enseñanzas, la instrucción de parte de nuestro Dios a través del libro de la Torah. Entonces la justicia de Dios se manifiesta de dos formas: por la ley escrita y por el testimonio de nuestro Señor Yeshua, por el trabajo que Él presentó y el cumplimiento de la Torah. Estas dos manifestaciones de la justicia de Hashem se encuentran en Apocalipsis 14:12, donde está escrito: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, que es la ley que Dios le dio a Moisés, y la fe en Yeshua. Las dos partes tienen que ir a la par. No puedo decirme solamente la ley de Moisés y me olvido de Yeshua. O al revés, dejo la ley y ahora me guío por la fe del Mesías. Se queda incompleto el conocimiento. Por lo tanto, pues hasta aquí, como vemos, la justicia para poderse practicar tiene que ir acompañada tanto de la ley escrita como de la ley que nos enseñó nuestro Señor Yeshua. Vamos a pasar a otro mandamiento. Decía que esta porción iba a estar dando algunos mandamientos. Y hablo en el versículo 21 del capítulo 16. Dice: no plantarás para ti árbol de culto o cualquier árbol junto al altar de Hashem tu Dios que hagas para ti. Bueno, aquí nos encontramos que en la antigüedad había la costumbre o una forma continua de poner adornos o formas de darle presentación al templo, y se plantaban árboles. Pero esto venía acompañado de situaciones paganas.
¿Y qué es lo que pasaba? Que ya se hacía sincretismo, se hacía mezclas de lo que no se debe hacer. Y por eso es que el Señor dice, no pongas árboles, no plantes árboles junto al altar o cerca del altar. En este caso serían cerca del templo que levantó David. Libro de Jeremías 10, 3 al 5 dice, porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, no son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni pueden hacer bien. Otra vez aquí lo que mencionábamos de las mezclas, del sincretismo que el hombre ha hecho acerca de las costumbres, de las tradiciones. El Señor es celoso y Él quiere que nosotros no desviemos ni a derecha ni a izquierda sobre las cosas que debemos de hacer. Sigo leyendo en Deuteronomio 16, 22, ni levantarás para ti pilar, lo cual aborrece Hashem. Vemos ahí algunos obeliscos, algunas otras obras que se hacen para poder hacer una representación de un Dios. Bueno, Dios está diciendo, no hagas eso. Eso va a desviar la tradición. ¿Por qué? ¿Se acuerdan aquella víbora de bronce que levantó Moisés? ¿Qué pasó? Después se destruyó. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba dándole más honra a aquel bastón con una serpiente porque había dado sanidad, que lo que realmente tenía que ver al Padre Eterno, quien era el dador de todas las cosas. Y como digo, seguimos viendo otros aspectos en esta lectura. Ahora vamos al capítulo 17, verso 1. Dice, no sacrificarás a Hashem tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa de abominación para Hashem. Y que haya ido a servir a otros dioses, adorándolos, adorando al sol, a la luna o cualquiera de las cuales de las huestes celestiales, lo cual no he mandado. ¿Se acuerdan que en una lección, una parasha anterior, decíamos que el Señor cuando estuvo en la montaña de Oreb les dijo, no vieron ninguna imagen de mí, no me mostré a ustedes de ninguna forma, ni en los animales, ni en los astros, ni de ninguna forma. ¿Para qué? Para que no nos hiciéramos un ídolo de Hashem. ¿Y qué pasó cuando estaba Moisés allá en el monte Oreb? Pues lo primero que hicieron es hacer un becerro de oro y desviar su atención de quien realmente es nuestro Dios. El desviar nuestra atención no nada más tiene que ver con un aspecto de un ídolo de madera o de algún metal. Pueden ser muchas circunstancias como nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hobbies, en fin, hay muchas otras cosas que pueden estar distrayéndonos. Hoy la vida que tenemos, hay muchas maneras de poder estar distrayendo nuestras vidas, pues con nuestros equipos móviles, con los canales de televisión, con la propaganda, la publicidad, con el querer tener más cosas o comprar más cosas. Bueno, la palabra de Dios nos insta a no desviar nuestra mirada a esas situaciones, como pudieran ser otros aspectos que ya leíamos, como la astrología, como los horóscopos, todas esas cosas que lo único que hacen es desviarnos del Eterno. Ese aspecto nos lleva precisamente a ver otra situación que también a Hashem nos advierte. Dice el capítulo 17, verso 8, si una cosa es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, y entre afectación y afectación, siendo cosa de litigio a tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que Hashem tu Dios te diga. Volvemos al tema de la justicia, de los jueces, de los optim, de que si en determinado momento
los mismos jueces que había en los pueblos no podían discernir cuál era lo justo, cuál era lo correcto. Había en Jerusalén un Sanedrín o un mayor para poder discernir en esas situaciones. Pero en caso que el Sanedrín o las personas, los sacerdotes, no pudieran discernir, tenían que acudir al Eterno. ¿Se recuerdan aquel hombre en tiempos de Moisés que no supieron qué hacer cuando un hombre transgredió el nombre del Señor, blasfemó el nombre del Señor? ¿Qué hicieron? A ver, por lo pronto reténganlo y vamos a consultar con el Padre, con el Eterno, qué es lo que procede, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ya una vez que Moisés consulta con el Eterno, pues la respuesta que había que lapidar a aquella persona por haber blasfemado al Señor. Entonces, hay que asistir, dice el verso 19, tenían que ir al juez que hay en esos días. Y el juez estaba, como decía, en Jerusalén, y él daba el veredicto una vez que por sí daba respuesta, o bien que él mismo consultaba al Eterno. Pero fíjese lo que dice el versículo 11, que también está muy interesante. Dice, según los términos de la ley que ellos te enseñen, según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás del derecho ni de la izquierda a la palabra que ellos te declaren. Si el sacerdote que fue a consultar a los sacerdotes que estaban como cabeza de todos los sacerdotes, pues tenía que entenderlo y no podía decir, ay, pues es que es conocido y le va a afectar. O quisiera cambiar el veredicto, tenía que cumplir tal como se le ha mencionado. Dice, y el hombre que proceda con persuasión, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir a Hashem, su Dios, ni al juez, este hombre morirá, así quitarás el mal del medio de Israel. Entonces el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. Bueno, la sentencia es que si la persona o el sacerdote a la cual fue a buscar respuesta para sus instrucciones, para dar un veredicto a la persona correspondiente y incumplía con la orden dada, pues también esa persona sufriría las consecuencias de ser destruido. Y bueno, pues hoy que vivimos en nuestro mundo, donde muchas veces los jueces emiten un veredicto y a veces el cumplimiento del veredicto se tuerce. Bueno, pues para esas personas que han torcido la ley, hablamos de la ley de este mundo, pues también es válido para que también reciban una llamada de atención o incluso hasta la muerte por no cumplir los veredictos. En aquel tiempo les dio a los jueces las instrucciones ocupándose de oír a todas las personas, tanto del pueblo de Israel como extranjeros, para que vivieran de forma armoniosa y sean totalmente justos en las decisiones que tomaran. Pues estos jueces fueron puestos con el propósito de que la ley se cumpliera según el veredicto de Dios. Esto nos lleva a lo que le decía yo hace un momento. Si nosotros hemos de ser jueces y sacerdotes, tenemos que conocer las leyes y hacer veredictos justos y rectos. Tenemos que practicar ahorita, porque leíamos en 1 Corintios que seremos nosotros también quienes juzguen a las naciones. Pero ¿cómo puedo juzgar si no estoy capacitado? Si no estoy instruido, si no leo las escrituras, si no leo la palabra de Dios, si no leo las enseñanzas que el Padre nos ha dejado en sus santos escritos, pero también volteo a ver las acciones que hizo el Mesías. Recuerden aquella ocasión cuando a una mujer se le encuentra en el propio acto de adulterio. Pues ahí son varias leyes que se cumplieron. Primero dice la ley en Levíticos que tenían que llevarse los dos, tanto el hombre como la mujer, y ser apedreados. Pero en primer lugar nada más se llevó a la mujer y no se tenía los elementos para poder juzgarla. Entonces se tenía que hacer justamente. El mismo maestro dijo, ¿quién te juzga? Y ella responde, nadie me ha juzgado. Bueno, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Entonces
Tenemos que ser justos, tenemos que ser correctos, porque si de una parte hay una falta y la otra la dejamos así, entonces estamos torciendo la ley. La justicia es un valor a desarrollar en el carácter del pueblo. Eso es importante, ser justos es un atributo del Eterno que ha enseñado a sus hijos para vivir en paz, en comunión, en un pueblo que seamos justos en todas las cosas que hagamos, en un carácter de armonía y juicio para con nuestros hermanos. Por lo tanto, hermanos, yo les invito a que sigamos la justicia, sigamos practicando las instrucciones de Hashem para que este redunde o termine en una salvación de nuestras vidas. Si nosotros somos justos, la bendición del Eterno vendrá a ser bendición para cada uno de nosotros. Les invito, hermanos, y les insto a seguir leyendo la palabra del Eterno. Consideren cada una de las enseñanzas, indague, investigue, pregunte y trate de encontrar la justa, correcta interpretación de las palabras. Le invito a que usted lo haga. Podemos nosotros compartir estas enseñanzas, pero lo más conveniente es que usted también se asegure de lo que estamos compartiendo, que las enseñanzas sean de acuerdo a la Torah, a la palabra del Eterno. Mi deseo es que el Señor les bendiga, deseo que tengan una buena semana y que hagamos reflexión sobre ser jueces justos